Do you have a philosophy of life? En la Inglaterra de los años 60, un joven brillante estudiante de Cambridge se enfrenta al diagnóstico más devastador imaginable, una enfermedad degenerativa que le dará solo 2 años de vida. Junto a su esposa, quien decide permanecer a su lado contra todos los pronósticos, luchará no solo contra su cuerpo que se deteriora, sino también por cumplir sus sueños científicos más ambiciosos, entre ecuaciones, amor, sacrificio y la búsqueda de una teoría que explique el universo completo. Esta historia explora cómo el espíritu humano puede trascender las limitaciones físicas más severas y cómo el amor puede ser tanto el mayor apoyo como el más profundo sacrificio. La película comienza en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el año 1963. Vemos un campus universitario lleno de historia, con edificios antiguos de piedra cubiertos de hiedra y jardines perfectamente cuidados. Un joven llamado Stephen Hawking y su amigo Brian están corriendo a toda velocidad por los pasillos y campos del campus. Están compitiendo para llegar primero a una fiesta universitaria. Ambos jóvenes lucen despreocupados, llenos de energía y entusiasmo por la vida. Stephen tiene cabello oscuro despeinado, lleva lentes y viste de manera informal. Su sonrisa es amplia y contagiosa mientras corre junto a Brian, bromeando sobre quién llegará primero. Llegan jadeantes a la fiesta, que se celebra en una espaciosa sala llena de estudiantes bebiendo, conversando y riendo. La música suena de fondo y el ambiente es relajado y juvenil. En ese mismo momento, 2 jóvenes mujeres también llegan al lugar, Jane Wilde y su amiga Diana. Jane es una joven hermosa con cabello castaño largo, ojos expresivos y una sonrisa tímida pero encantadora. Lleva un vestido sencillo pero elegante. Diana observa a Stephen desde lejos y le pregunta a Jane sobre él. Jane mira hacia donde está Stephen y sus ojos se encuentran por un momento. Hay una conexión instantánea, aunque ninguno dice nada todavía. Stephen la observa desde su lugar y espera el momento adecuado. Cuando Jane se queda sola por un momento, Stephen decide acercarse a ella, reuniendo todo su valor. Ambos empiezan a hablar con cierta timidez inicial que rápidamente se disipa. Stephen le menciona que estudia cosmología y con su característico sentido del humor, añade que según sus propias palabras es una religión para ateos inteligentes. Explica que busca una ecuación única que pueda explicar todo en el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes. Jane lo escucha fascinada, claramente impresionada por su pasión y su intelecto. Se acomodan en un sofá apartado de la multitud y siguen conversando animadamente. Stephen habla sobre el tiempo, el espacio, las estrellas y sus teorías. Jane comparte que estudia artes y poesía medieval española, un campo completamente diferente pero igualmente apasionante para ella. La conversación fluye naturalmente como si se conocieran desde hace años. Ambos ríen, se interrumpen mutuamente con entusiasmo y claramente disfrutan de la compañía del otro. Sin embargo, son interrumpidos cuando Diana aparece diciendo que es tarde y deben marcharse. Jane se despide con evidente decepción, pero antes de irse toma una servilleta, escribe su número telefónico en ella y se lo entrega a Stephen. Él la observa alejarse con una sonrisa en el rostro. Al día siguiente, Stephen y un grupo de jóvenes con las mejores calificaciones se encuentran en un aula donde un profesor les entrega el examen para continuar con sus estudios de maestría. Es un momento crucial para todos. Sin embargo, Stephen se distrae constantemente mirando el número de Jane que guardó en su bolsillo. No puede concentrarse completamente en el examen porque su mente sigue volviendo a la chica que conoció la noche anterior. Es por eso que Stephen decide ir a la iglesia donde Jane asiste regularmente. La espera afuera y cuando ella sale la sorprende invitándola a cenar en su casa. Jane acepta con alegría evidente. Durante la cena, Stephen aprovecha la situación y le invita formalmente a un baile que se celebrará en el mes de mayo. Jane acepta inmediatamente, sus ojos brillando de emoción. Pasa el tiempo y finalmente llega el día del baile de mayo. Es un evento elegante celebrado en uno de los salones históricos de Cambridge. Cuando Stephen y Jane ingresan juntos, Stephen sufre un ligero tropiezo en la entrada, pero se recupera rápidamente sin darle importancia. Una vez dentro, le dice a Jane que no le gusta bailar, pero que disfruta enormemente observando y analizando a los que sí lo hacen. Le explica que ve patrones en los movimientos, ritmos y sincronizaciones. Jane escucha esto con una expresión que sugiere que no está completamente de acuerdo con pasar toda la noche sin bailar, pero prefiere disimularlo para no incomodarlo o contradecirlo. Stephen entonces procede a conquistarla de la manera que mejor sabe, con sus conocimientos sobre el universo. La lleva afuera, al jardín bajo el cielo nocturno estrellado. Le habla sobre las constelaciones, explicándole cómo las estrellas que ven en realidad murieron hace millones de años y lo que observan es solo su luz viajando a través del espacio-tiempo. Le cuenta sobre galaxias, agujeros negros y la expansión del universo. Jane lo escucha completamente cautivada, no tanto por las teorías científicas sino por la pasión con la que Stephen las explica. Luego de eso, Stephen comienza a
a cuestionarse sobre el universo y comienza a investigar sobre la física. Este concepto deja a Stephen completamente maravillado. Su mente comienza a trabajar a toda velocidad, haciendo conexiones que nadie más en la sala está haciendo. Si las estrellas terminan en singularidades donde el tiempo se detiene, ¿qué pasaría si se revirtiera ese proceso? ¿Podría el universo mismo haber comenzado desde una singularidad? Después de la conferencia, Stephen busca inmediatamente a su profesor para contarle sus ideas emergentes. Comienza a realizar teorías, pasando días completos encerrado en su habitación realizando cálculos complejos en pizarras y papeles, buscando una respuesta matemática que respalde su intuición. Pero uno de esos días, mientras camina felizmente por el campus pensando en sus avances teóricos, algo terrible sucede. De repente, sus piernas simplemente dejan de responderle por completo. Es como si alguien hubiera cortado la conexión entre su cerebro y sus extremidades inferiores. Stephen se desploma hacia adelante, incapaz de detener su caída. Golpea el pavimento con fuerza, lastimándose la cara y las manos. Algunos estudiantes que pasan cerca corren a ayudarlo, pero Stephen está confundido y asustado, sin entender qué acaba de pasar. Es llevado inmediatamente al hospital donde los doctores empiezan a realizar diversos análisis, pruebas neurológicas, resonancias magnéticas, análisis de sangre y estudios de conducción nerviosa. Durante los días siguientes, mientras esperan los resultados, el cuerpo de Stephen poco a poco deja de responder normalmente. Tiene dificultad para agarrar objetos con las manos, sus movimientos se vuelven torpes y descoordinados. Finalmente llegan los resultados y un doctor lo cita en su consultorio. Le revela el diagnóstico. Stephen padece de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig o ELA. Es una enfermedad neurológica progresiva que destruye gradualmente las neuronas motoras, impidiendo poco a poco realizar las actividades esenciales como caminar, hablar, respirar o tragar alimentos, ya que afecta la comunicación entre el cerebro y los músculos. El doctor hace una pausa antes de dar la información más devastadora. Su esperanza de vida es de aproximadamente 2 años. Sin embargo, añade que sus pensamientos, su mente y su intelecto seguirán completamente intactos. El cerebro no se ve afectado por la enfermedad. El doctor termina diciendo simplemente "lo lamento", antes de dejar solo a Stephen para procesar la información. Jane intenta animarlo de todas las formas posibles. Le habla sobre el futuro, sobre sus planes, sobre lo mucho que significa para ella. Pero Stephen permanece distante y apático. Finalmente, Jane tiene una idea. Lo invita a salir al jardín para jugar un partido de cricket, un deporte que ambos disfrutaban. Le dice que si se niega a salir y jugar con ella, nunca más volverá a verlo. Esta amenaza finalmente logra que Stephen se levante. Salen al jardín de la residencia y Jane lanza la pelota. Stephen intenta golpearla con el bate, pero sus movimientos son torpes y descoordinados. Camina con dificultad evidente, arrastrando ligeramente una pierna. Jane lo observa desde su posición como lanzadora y de repente las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas al ver el estado deteriorado de alguien que solo semanas atrás era un joven vigoroso y lleno de energía. La emoción la abruma y decide detener el juego, incapaz de continuar. Stephen, sintiéndose humillado y frustrado, regresa enojado a su habitación. Cuando Jane lo sigue y entra, Stephen le dice con voz firme que lo deje solo. Le explica que le quedan apenas 2 años de vida y quiere dedicar ese tiempo precioso a su investigación, a dejar algo significativo en el mundo de la física antes de morir. No quiere ser una carga para nadie, especialmente para ella. Pero Jane se acerca a él, toma su rostro entre sus manos, lo mira directamente a los ojos y le dice con absoluta convicción que lo ama. Le dice que pase lo que pase, estará a su lado durante todo el camino, y entonces lo besa, sellando su promesa. Al día siguiente, con esta nueva motivación y renovada determinación, Stephen decide buscar a su profesor. Entra a su oficina caminando con un bastón que ahora necesita para mantener el equilibrio. Le dice al profesor con seguridad que ya ha decidido el tema de su tesis. Estudiará el tiempo mismo. Específicamente, quiere demostrar que el tiempo tuvo un comienzo, lo cual revolucionaría la comprensión del universo. Poco tiempo después se realiza la boda. Es una ceremonia hermosa pero sencilla, celebrada en una pequeña iglesia de Cambridge. Jane luz radiante con un vestido blanco sencillo, y Stephen, aunque ya necesita asistencia para caminar, está lleno de alegría. Familiares y amigos cercanos los acompañan en este día especial. Los votos que intercambian son especialmente conmovedores dadas las circunstancias. A los pocos meses de casados, nace su primer hijo. Es un niño sano y hermoso que llena sus vidas de alegría. Para este momento, Stephen apenas puede ponerse de pie por sí mismo. Necesita constantemente la ayuda de Jane para moverse, vestirse, comer. Jane asume todos estos roles además de cuidar al bebé, una carga física y emocional inmensa. Sin embargo, lo hace con amor y dedicación inquebrantables. Un día, Jane debe salir apresuradamente para ir al hospital a dar a luz a su hija. Deja a Stephen solo en casa, sentado en su silla de ruedas frente a la chimenea. Stephen queda contemplando hipnóticamente las llamas danzantes del fuego.
De repente, mientras observa cómo las llamas consumen la madera, una idea brillante despierta en su mente sobre su teoría. Es una revelación que necesita documentar inmediatamente. Con la ayuda de su profesor, Stephen obtiene la oportunidad invaluable de exponer sus nuevas teorías ante un auditorio lleno de los físicos más respetados del mundo. Es un momento crucial en su carrera. Desde su silla de ruedas, con su voz ya comenzando a debilitarse y arrastrándose ligeramente, Stephen explica que los agujeros negros no son completamente negros como todos creen. En realidad, brillan con radiación térmica, un fenómeno que más tarde se conocerá como radiación de Hawking. Esta radiación hace que los agujeros negros pierdan masa gradualmente y eventualmente desaparezcan en una gran explosión. Al demostrar que las estrellas se vuelven agujeros negros y luego desaparecen, queda matemáticamente explicado que el tiempo tiene un comienzo definido y por ende el universo también tuvo un origen. Algunos físicos en la audiencia, especialmente los más veteranos y establecidos en sus propias teorías, se niegan rotundamente a aceptar estas ideas revolucionarias. Se levantan enfurecidos de sus asientos y se marchan del auditorio, considerando las teorías de Stephen como especulación sin fundamento. El ambiente se torna tenso. Sin embargo, cuando un respetado profesor soviético interviene, dice que ha revisado los cálculos y se muestra completamente a favor de las conclusiones de Hawking, la situación cambia drásticamente. La gran mayoría de los físicos presentes no solo aceptan las teorías, sino que comienzan a aplaudir entusiastamente, celebrando el descubrimiento revolucionario de Stephen. Los días y meses pasan, y Stephen comienza a ganar fama considerable en la comunidad científica internacional. Publica su revolucionario libro titulado Radiación de Hawking, que se convierte en lectura obligatoria para físicos de todo el mundo. Pronto es nombrado profesor de su universidad, un honor extraordinario especialmente dado su corta edad. En este tiempo también obtiene su primera silla eléctrica, lo que le da mayor movilidad e independencia. Luego, una vez en la iglesia, durante los ensayos del coro, Jane conoce a un joven y apuesto director de coro llamado Jonathan. Tiene aproximadamente su edad, es carismático, gentil y claramente musical. Entre ambos surge inmediatamente una buena amistad. Jonathan es atento con ella, la escucha cuando habla de sus frustraciones y le ofrece el apoyo emocional que necesita. Más tarde, al llegar Jane a su casa después del ensayo, Stephen descubre que Jonathan fue contratado por Jane o por alguien de la iglesia para darles clases de piano a sus hijos. Stephen observa desde su silla de ruedas mientras Jonathan enseña pacientemente a su hijo a tocar el piano. Hay una mezcla de emociones en el rostro de Stephen: curiosidad, tal vez un poco de celos, pero también apreciación por alguien que está ayudando a su familia. Esa noche, los tres cenan juntos. Durante la conversación, Stephen menciona a Jonathan que su nueva teoría más reciente desmiente parcialmente su trabajo anterior. Según sus cálculos más recientes, cree que el universo no tiene principio ni final definidos, sino que es cíclico o infinito. Jonathan interviene inteligentemente en la conversación, diciendo que si el universo es infinito y no tiene principio, entonces no necesitaría un creador. Jane también participa, explicándole a Jonathan muchas cosas que ha aprendido sobre física al estar al lado de Stephen durante todos estos años. Es una cena intelectualmente estimulante. Por la noche, después de que Jane se va a dormir, Stephen y Jonathan conversan a solas. En esta conversación más personal, Jonathan le revela a Stephen que antes estuvo casado, pero su esposa murió trágicamente de leucemia. Este dolor compartido crea un vínculo entre ambos hombres. Jonathan entiende el sufrimiento y la pérdida de una manera que pocas personas pueden entender. Más tarde, antes de dormir, Stephen finalmente acepta y verbaliza algo importante. Le dice a Jane que está de acuerdo con que contrate a alguien que le ayude con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Jane se alegra enormemente con esta aceptación, sintiendo que finalmente tendrá algo de alivio en su carga diaria. A medida que pasan los días y semanas, vemos que Jonathan se transforma efectivamente en un nuevo miembro de la familia Hawking. Ayuda a cuidar tanto a Stephen como a los niños, los lleva al parque, juega con ellos, les ayuda con las tareas escolares. La familia vive diversas experiencias juntos, días de campo, paseos, celebraciones. Todos parecen estar pasándola muy bien, y la presencia de Jonathan alivia significativamente la carga sobre Jane. Sin embargo, un día Jane le revela a Jonathan una noticia que lo sorprende. Está embarazada. Jonathan naturalmente asume que el padre es Stephen y le ofrece sus felicitaciones, pero Jane actúa de manera extraña, nerviosa, evadiendo la mirada de Jonathan. Aunque no se dice explícitamente en la película, la implicación es clara y compleja. Más adelante en la película, mientras sus hijos están en un campamento con su madre y mientras tanto Stephen está en la ópera con sus estudiantes, disfrutando de la música y la atmósfera cultural. De pronto, en medio de la función comienza a sentirse mal. Tiene dificultad para respirar, su pecho se contrae dolorosamente. Antes de que pueda alertar a alguien, comienza a expulsar sangre por la boca. El pánico se desata a su alrededor. Los estudiantes llaman inmediatamente una ambulancia y Stephen es sacado rápidamente en camilla del teatro, con la gente mirando horrorizada. En el hospital, los médicos trabajan frenéticamente para estabilizarlo.
Llaman de inmediato a Jane al campamento diciéndole que su esposo está en estado crítico. La noticia la golpea como un puñetazo. Jane rápidamente pide a Jonathan que la ayude a alistar las cosas. Recogen todo apresuradamente, meten a los niños somnolientos en el auto y conducen de regreso a través de la noche. Al llegar al hospital, Jane encuentra a Stephen en coma, conectado a múltiples máquinas. Un doctor la lleva aparte y le explica la gravedad de la situación. Stephen desarrolló neumonía severa y sus pulmones están fallando. Está usando un respirador artificial para mantenerse con vida. Entonces, el doctor hace una pregunta devastadora. Le pide permiso para desconectar el respirador. Le explica que si lo hace, Stephen morirá pacíficamente sin dolor. Simplemente se quedará dormido y no despertará. Jane se queda paralizada por un momento procesando lo que acaba de escuchar. Luego, con firmeza absoluta, se niega rotundamente. Le dice al doctor que despierte a su esposo, que no le importa el riesgo. El doctor le advierte que para salvarle la vida tendrán que hacerle una traqueotomía, abrirle un orificio en el cuello para que pueda respirar directamente. Además, existe un riesgo muy alto de que nunca más pueda hablar. Jane, con lágrimas corriendo por su rostro pero con voz firme, le dice que proceda con la cirugía. Quiere que Stephen viva, sin importar las consecuencias. Más tarde, Jane se reencuentra con Jonathan en la sala de espera. Él ha permanecido allí apoyándola durante toda la crisis. Con tristeza en los ojos, Jonathan le dice que debe alejarse permanentemente de ellos por el bien de Stephen, que su presencia solo causa complicaciones. Jane, aunque destrozada, comprende y acepta. Se despiden emocionalmente. Jane lo abraza fuerte, agradeciéndole por todo, antes de verlo partir. Luego aborda un avión que la lleva al hospital donde han trasladado a Stephen para una cirugía más especializada. En la sala de operaciones, los cirujanos realizan cuidadosamente la traqueotomía. Es un procedimiento delicado y arriesgado. Hacen una incisión en la tráquea de Stephen e insertan un tubo que le permitirá respirar directamente, sin pasar por su boca o nariz. El procedimiento es exitoso en términos de salvarle la vida, pero tiene el efecto secundario que temían. Stephen pierde completamente su capacidad de hablar. Horas después, Stephen finalmente despierta del coma. Jane está a su lado inmediatamente. Los médicos le traen un tablero con letras del alfabeto y le enseñan a comunicarse deletreando palabras letra por letra, parpadeando para indicar cada letra. Sin embargo, Stephen no le da ninguna respuesta, simplemente mira al techo con ojos vacíos. Jane intenta una y otra vez hacerlo reaccionar, pero no obtiene respuesta. Se llena de pena e impotencia al ver que su esposo está peor que antes, no solo físicamente, sino aparentemente también mentalmente o emocionalmente. Teme que la operación haya dañado algo más que su capacidad de hablar. Una vez que regresan a casa, ya con una enfermera profesional contratada, la situación comienza a cambiar. La enfermera se llama Elaine y es una mujer competente, profesional y sorprendentemente alegre. Le enseña pacientemente a Stephen a comunicarse usando el tablero de letras, trabajando con él hora tras hora hasta que domina el método. Gradualmente, a medida que pasan los días, Stephen recupera su espíritu, comienza a deletrear chistes, comentarios sarcásticos, sus pensamientos sobre física. Elaine le dice a Jane antes de irse un día que Stephen es un hombre brillante y que se divierte mucho al trabajar con él. Jane observa esta interacción con sentimientos mixtos. Está agradecida de que Stephen tenga ayuda profesional, pero también siente cierta incomodidad al ver la conexión que se está formando entre su esposo y su enfermera. Poco después, Stephen recibe una nueva silla de ruedas, mucho más avanzada. Tiene incorporado un tablero digital revolucionario que funciona mediante un control remoto. El sistema pasa automáticamente por el alfabeto y Stephen puede seleccionar letras con un simple movimiento o clic. Una vez que forma una palabra completa, el sistema puede convertir el texto en voz sintética. Es tecnología de punta para la época. Elaine configura el sistema y se lo coloca a Stephen. Cuando Stephen escucha por primera vez su nueva voz robótica y sintetizada, Jane se siente incómoda. No suena nada como su esposo. Es metálica, monótona y artificial. Pero Stephen, con su característico humor, usa el sistema para decir: esta es la única voz que tengo por el momento. Jane se ríe a pesar de todo, reconociendo que su esposo esencial sigue ahí dentro. Con el tiempo, Stephen logra dominar completamente la máquina. Se vuelve sorprendentemente rápido escribiendo y puede mantener conversaciones casi en tiempo real. Incluso puede bromear y hacer comentarios ingeniosos a Elaine, quien se ríe de sus chistes. La relación entre ellos se vuelve más cercana y cómoda. Un día, Elaine descubre que alguien envió a Stephen una revista Penthouse, una publicación conocida por sus fotografías de mujeres desnudas. Elaine encuentra la revista escondida y Stephen, atrapado, sonríe avergonzado. Usando su computadora, le dice que es para un amigo. Elaine, lejos de escandalizarse, le responde con naturalidad que no tiene de qué avergonzarse, que es perfectamente normal. Incluso abre la revista y la coloca junto a él para que pueda verla, tratándolo como un hombre normal con deseos normales. En ese preciso momento, el profesor de Stephen llega para una visita
visita y entra justo cuando Elaine está mostrándole la revista a Stephen. El profesor se avergüenza enormemente, balbucea una disculpa y sale rápidamente de la habitación. Tanto Stephen como Elaine se ríen de la situación incómoda, compartiendo un momento de complicidad. No pasa mucho tiempo antes de que Jane comience a notar el trato cada vez más cercano e íntimo entre su esposo y su enfermera. Hay pequeñas señales, la forma en que Elaine ríe de los chistes de Stephen, cómo le toca el hombro cuando habla con él, las miradas que comparten. Jane siente una punzada de celos y preocupación. Luego de unos meses de trabajo intenso, Stephen finalmente termina de escribir su nuevo libro. Jane aprovecha la oportunidad para leerlo cuando Stephen está descansando. El manuscrito se titula Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. A medida que lee, Jane se sorprende al descubrir que en las páginas finales, de cierta manera sutil, Stephen acepta o al menos no descarta completamente la posibilidad de la existencia de Dios o de un diseño inteligente en el universo. Esta es una desviación significativa de su anterior posición más atea. Jane se siente profundamente emocionada y feliz al leer esto, sintiendo que de alguna manera Stephen ha encontrado paz con algunas de las preguntas existenciales que lo atormentaban. Poco después, Stephen le revela a Jane una noticia. Se irá de viaje a Estados Unidos junto con Elaine, quien lo cuidará durante todo el viaje. Le explica que son varias conferencias importantes y que Elaine tiene la experiencia médica necesaria para manejar cualquier emergencia. Jane recibe esta noticia con tristeza evidente. No es solo que no se lo había contado antes, sino la implicación de que Stephen ahora depende más de Elaine que de ella. En ese momento de vulnerabilidad, Jane comprende dolorosamente que ya ha perdido a su esposo de alguna manera fundamental. Stephen, usando su computadora, le dice que no se preocupe, que todo estará bien, pero Jane, con lágrimas en los ojos, le responde que nunca dejó de amarlo, que dio absolutamente todo de sí misma durante todos estos años, sabiendo siempre que él podría haber muerto hace mucho tiempo cuando los doctores le dieron solo 2 años de vida. Han pasado más de 20 años desde ese diagnóstico. Al día siguiente, unos hombres de la compañía de mudanzas llegan y comienzan a llevarse todas las pertenencias de Stephen, su silla de ruedas especial, su computadora, su ropa, sus libros, sus documentos de investigación. Jane observa desde la ventana cómo cargan todo en un camión, sintiendo que una era de su vida está terminando. Esta tarde, Jane decide visitar a Jonathan. No se han visto en mucho tiempo. Cuando él abre la puerta y la ve, hay un momento de silencio cargado de emoción. Luego se abrazan y queda claro que el amor entre ambos nunca desapareció, solo fue reprimido por las circunstancias. Tiempo después, Stephen publica su libro Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. El libro se convierte en un fenómeno internacional absolutamente inesperado. No es solo exitoso en círculos académicos, se vuelve un bestseller mundial. Millones de personas comunes compran el libro, intentando comprender el universo a través de las explicaciones de Hawking. Stephen se vuelve verdaderamente famoso, reconocido en todo el mundo, acaparando cámaras y entrevistas constantemente. En la ceremonia de premiación por su libro, vemos a Stephen en su silla de ruedas frente a una gran audiencia de científicos, dignatarios y prensa. Elaine está a su lado, claramente en el rol de su compañera. Stephen se muestra muy alegre, haciendo bromas constantemente usando su computadora. Su sentido del humor está más afilado que nunca. En un momento, uno de los asistentes le pregunta directamente cuál es su filosofía de vida, especialmente dado que todos saben que él no cree en Dios. Es una pregunta directa y desafiante. Stephen escucha la pregunta y de pronto, en su imaginación, procede a visualizar algo extraordinario. Se imagina levantándose lentamente de su silla de ruedas, completamente curado. Ve sus piernas respondiéndole, sus brazos moviéndose con normalidad. Camina con gracia hasta el asistente que dejó caer un bolígrafo y se lo entrega con una sonrisa. Es una fantasía poderosa y conmovedora de lo que podría haber sido. Luego vuelve a la realidad. Usando su computadora, responde con una de las declaraciones más profundas y conmovedoras de su vida. Dice que a pesar de que los seres humanos somos tan increíblemente insignificantes comparados con el universo sin límites que nos rodea, no debemos limitarnos a nada, a pesar de lo mal que la vida nos pueda tratar, sin importar cuán terribles sean nuestras circunstancias, no debemos rendirnos, porque mientras exista la vida, habrá esperanza, y donde hay esperanza, podemos tener éxito en lo que queramos realizar. La audiencia queda en silencio por un momento, procesando la profundidad de estas palabras viniendo de alguien que ha sufrido tanto. Luego explotan en aplausos. Pasan los días y Jane recibe una carta formal con el sello de la corona británica. Al abrirla, descubre que es una invitación oficial para viajar al Palacio de Buckingham. Stephen será nombrado caballero por la reina de Inglaterra, uno de los honores más altos que puede recibir un ciudadano británico. Jane está invitada como su dama de honor para la ceremonia. Jane viaja con sus 3 hijos, ahora ya adolescentes y jóvenes adultos, al imponente palacio. Cuando llega, ve a Stephen esperándola. A pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, la separación y los nuevos caminos que cada uno ha tomado, hay todavía una conexión profunda. Se sientan juntos y comienzan a conversar sobre los años pasados. Stephen, usando su computadora, le pide que mire a sus hijos frente a ellos. Los 3 están hermosos, sanos, felices, exitosos. Le dice a Jane, mira lo que logramos.
Es un momento de reconocimiento mutuo de todo lo que construyeron juntos a pesar de las probabilidades imposibles. De pronto la película hace algo extraordinario. Vemos toda la vida de Stephen pasar en reversa, como una película rebobinándose. Vemos los momentos recientes con Elaine. Luego retrocedemos a cuando perdió su voz, cuando sus hijos eran pequeños, cuando pudo caminar con bastón, cuando pudo caminar normalmente. Retrocedemos a través de su enfermedad desapareciendo, de vuelta a cuando era un estudiante joven y saludable. Finalmente llegamos al momento exacto en que conoció a Jane en aquella fiesta universitaria en 1963, cuando sus ojos se encontraron por primera vez a través de la habitación llena de estudiantes. Es un recordatorio poderoso de que todo comenzó con ese momento simple de conexión humana. La película nos muestra entonces algunos detalles finales en texto sobre pantalla negra. Breve Historia del Tiempo vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los libros científicos más vendidos de la historia. Curiosamente, se menciona que Stephen no aceptó el título de Caballero de la Reina cuando se lo ofrecieron formalmente, aunque la ceremonia de premiación sí ocurrió. Jane obtuvo finalmente su doctorado en poesía medieval española, completando los estudios que había abandonado tantos años atrás. Se casó con Jonathan y formaron una vida juntos. Stephen y Jane se volvieron amigos cercanos a pesar de su divorcio, manteniendo una relación respetuosa y cariñosa por el bien de sus hijos. Juntos tuvieron 3 nietos hermosos. Finalmente, Stephen, quien recibió un diagnóstico que le daba solo 2 años de vida, vivió más de 50 años adicionales, revolucionó nuestra comprensión del universo y se convirtió en uno de los científicos más reconocidos de la historia. Si te gustó este resumen y cómo llegamos a este emotivo e inspirador final, dale like, comenta qué te pareció, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos resúmenes. Nos vemos en la próxima.